OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, literalmente, artefacto fuera de lugar. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Este término es raramente usado por los principales historiadores o científicos. Su uso se limita en gran parte a criptozoólogos, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, creacionistas de la Tierra joven y entusiastas de lo paranormal. El término se utiliza para describir una amplia variedad de objetos, desde anomalías estudiadas por la ciencia convencional hasta para la pseudoarqueología muy lejos de ser convencional, incluso para los objetos que se han demostrado ser engaños o tener explicaciones mundanas. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. El disco trilobulado de Saqqara. Rescatamos hoy de la primera planta del Museo Egipcio de El Cairo una pieza que se halla en una vitrina solitaria, quizás porque los sucesivos conservadores del museo no han sabido dónde ubicarla entre el gran catálogo de objetos recuperados de las ruinas egipcias en las excavaciones arqueológicas del siglo pasado. Se trata de la rueda o disco del príncipe Sabu, el satélite de Salimbeni. Tras este título tan sugerente se esconde uno de los enigmas pictóricos más controvertidos de los últimos tiempos. En un retablo del siglo XVI aparece un extraño objeto que guarda una tremenda similitud con los primeros satélites artificiales que fueron enviados al espacio. ¿Cómo fue a parar a esta pintura un objeto tecnológicamente imposible hace 4 siglos? O quizás este objeto no tenga nada que ver con satélites ni tecnologías modernas. De London Hammer, el conocido como martillo de Texas o de London se podría considerar como uno de los OPARTs más controvertidos que existen. Para sus defensores, la edad de este martillo se podría datar en millones de años, desafiando las creencias establecidas sobre la aparición en el planeta de las primeras civilizaciones humanas. Para sus detractores, el martillo no tiene más que un par de siglos de antigüedad y tan solo se trata de un engaño del personaje que lo custodia, Karl Bauk, un OPART controvertido, el conocido como vaso o jarrón de Dorchester, del que tan apenas se conoce nada pero que, curiosamente, casi todo el mundo da por verdadero. Los enigmáticos card roots, los apodados card roots surcos de carro. Estos surcos milenarios en las rocas se encuentran en muchos puntos del planeta como Libia, Francia, España, Grecia, la isla de Sicilia o el lejanísimo Azerbaiyán. Pero en este artículo me centraré en los de las islas de Malta y Gozo, ambas pertenecientes al país de Malta. El disco de Nebra. El escudo de Sangerhausen o disco de Nebra, es un objeto al que ha rodeado el misterio desde su descubrimiento, en 1999. El disco fue hallado en el monte Mittelberg de la región alemana de Sajonia-Anhalt. La pieza fue descubierta por buscadores de antigüedades clandestinos y recuperada en el 2002 por Dr. Harald Meyer, en una operación que llevó a la cárcel a los expoliadores. Antimateria. La esfera negra de Ucrania, es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como OPARTs. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre. Un artefacto de antimateria para fines desconocidos. Un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado. Las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de colores negruzcos que fue encontrada en una mina de arcilla, en el año 1975, en las solitarias y frías tierras de Ucrania. Electrólisis de hace más de 2000 años. Batería de Bagdad es el nombre dado a diversos jarrones fabricados durante el período parto, antes del año 226 AC, que algunos suponen que funcionaban como una pila eléctrica. En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kuhut Rabua, una aldea al sureste de Bagdad, Irak, los trabajadores del Departamento Estatal iraquí del ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra.
Durante 2 meses, el Departamento iraquí de Antigüedades extrajo de allí un total de 613 abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas. Los enigmas de la máquina de Antiquitera. No hay otro instrumento como este. Nada comparable aparece en los textos científicos y literarios antiguos. Por el contrario, de lo que sabemos de la ciencia y la tecnología de la época helenística, habría que deducir que un dispositivo así no pudo existir, escribió el físico e historiador de la ciencia británico Derek J. de Soya Price en la revista Scientific American en 1959. Tras años de estudio, creía que el artefacto de la antigüedad conocido como la máquina de Antiquitera era un calendario astronómico, el venerable progenitor de la actual plétora de aparatos científicos. Investigadores británicos, griegos y estadounidenses anuncian hoy en Nature que han descifrado sus secretos. Es una calculadora astronómica, aunque mucho más complicada de lo que de Soya Price sospechaba. Un reloj suizo de la dinastía Ming. Unos arqueólogos chinos, mientras excavaban en unas tumbas de la dinastía Ming, encontraron un anillo metálico muy similar a los anillos reloj que se usan hoy en día. Sorprendentemente, en la parte trasera del anillo está grabada la palabra Suiza. Según los arqueólogos, esta tumba estaba completamente sellada desde hace 4 siglos. Las agujas del reloj marcan las 10:06. Descubren restos de posible nanotecnología prehistórica. Desde 1991, prospectores de oro, luego expediciones científicas, comisionadas por el Instituto Central de Investigación Científica de Geología y de Prospección de Metales Preciosos y No Ferrosos de Moscú, descubrieron objetos metálicos, muchos en forma de espiral, cuyo tamaño varía desde 3 centímetros para los mayores hasta 300 milésimo de milímetro. Los críticos argumentan que los OPARTs que no son engaños, son el resultado de una interpretación errónea, una ilusión, o una creencia errónea de que una cultura particular no podría haber creado un artefacto o tecnología debido a la falta de conocimiento o de materiales. Los seguidores consideran a los OPARTs como prueba de que la ciencia convencional está despreciando grandes áreas de conocimiento, ya sea voluntariamente o por ignorancia. Muchos escritores e investigadores que cuestionan las visiones convencionales de la historia de la humanidad han utilizado a los supuestos OPARTs en los intentos de reforzar sus argumentos. La ciencia de la creación se basa en la supuesta anomalía, se encuentra en el registro arqueológico para desafiar a los modelos científicos de la evolución humana. Los OPARTs se han utilizado para apoyar a las descripciones religiosas de la prehistoria, teorías de los antiguos astronautas, o la existencia de civilizaciones desaparecidas que poseían conocimiento y tecnología más avanzada que la nuestra. ¿Y ustedes qué piensan?